La Iglesia Ríos de Agua Viva, Misión Cristiana Elim, presenta su programa, La Familia en Restauración. Y dado a través de la vida divina e increada para que pudiera transmitirle a los feligreses esa vida, esa naturaleza. Garantizaba el apostolado de Pablo para las iglesias de aquel entonces. Y siendo tan efectivo Pablo y tan responsable de las almas, sin embargo la iglesia empezó a decaer, a decaer, a decaer. Buscó colaboradores y de una gran cantidad de colaboradores que se ofrecieron a colaborar con el ministerio, no pudieron encajar bajo el apostolado de Pablo. Creo que Tito, creo que Timoteo y otros inclusive se tambalearon ante la decadencia, ante la degradación. Cuando el judaísmo comenzó a agarrar nuevas fuerzas y a querer recobrar lo que se había ido con la iglesia. Algunos de ellos inclusive traicionaron al Señor, pisotearon la sangre de Cristo, dieron por vano el nuevo pacto y se escurrieron de regreso a sus antiguas costumbres, a su ritología, a sus ceremonias, etcétera, por influencia de una cultura de sus padres, de sus familiares, de sus parientes. Creo que algunos de nosotros hemos sufrido esas insinuaciones de querernos hacer regresar a la religión de nuestros padres, inclusive evangélica o cristiana, como se dice. Y a medida que pasa el tiempo, la iglesia como que en vez de ganar está perdiendo. Usted no lo analiza en la iglesia, usted analízalo afuera de la iglesia. El miembro de la iglesia afuera, no adentro. Adentro es un santo, San Crispín, San lo que quiera, pero afuera es otra cosa. Tenemos un comportamiento completamente diferente afuera. Y no nos damos cuenta que nosotros somos el retoño de aquella verdadera iglesia o iglesias que Cristo había fundado y que había utilizado personas que se habían entregado a la vida de Cristo para poder trabajar. La carta de 1 Timoteo fue escrita a las iglesias con toda confianza, escribe Pablo con toda confianza, porque eran iglesias que habían sido establecidas por medio de su ministerio. Su ministerio parecía un ministerio gentil delante de los judíos, pero estaba empezando a degradarse. Duró 50 años las presiones de la degradación de la iglesia. ¿Qué estaba fallando? Pablo estaba envejeciendo, tenía problemas por parte de la obra, a veces preso, a veces perseguido. La iglesia quedaba sola.
con algunos delegados, digamos, algunos ancianos que probablemente no habían llegado a la estatura que Pablo había llegado, ni que entendían la cultura espiritual que Pablo tenía, y comenzaron a manejar la iglesia, los ancianos, sin esa cultura espiritual, sino que con rasgos almáticos impresionantes, sí, rasgos, actitudes de emotividad, empezaron a manejar la iglesia cuando el apóstol salía o caía preso. Eso, como quien dice, abrió un canal, un zanjo para que la degradación entrara a la iglesia. Y Pablo tiene ciertas actitudes para escribirle a la iglesia, pensando que era la iglesia que había dejado cuando él partió. Pero que algunos, al escuchar la carta, rectifican de sus errores que habían cometido, y otros, pues definitivamente, al no estar Pablo, ¿por qué habían que seguir esa cultura? No estando el gato, los ratones hacen mucha fiesta. No está el pastor, hasta los ancianos que no han captado el verdadero sentido apostólico en el cual están, bajo el cual están, también tienen su comportamiento un poco raro y difícil. Había desaliento, decepción, inclusive para Timoteo, y Pablo necesita escribir una carta para animar, fortalecer, confirmar a los creyentes y reafirmar a Timoteo, ya que él era un apóstol de Cristo, Pablo, no solo por la voluntad de Dios, sino también por la promesa de la vida eterna, la cual está en Cristo Jesús. Esto implica que aunque las iglesias se degraden, muchos de esos santos, por causa de la degradación, muchos santos caen en pecado. Y comienza la iglesia a abrirle la puerta a santos mixtos que servían, pero servían estando en pecado. Cosa que se ha empezado ya a combatir. Yo en la iglesia reviso a la gente, le digo a la gente públicamente, ¿cuántos no están casados? Dice el decir de la gente, nosotros estamos en unión libre. Les dije ayer, la palabra unión libre no existe en la Biblia. A eso se le llama fornicación. Esa palabra la oí por primera vez a la iglesia cuando yo llegué. Ustedes están en fornicación, por lo tanto necesitan arreglar sus vidas. Necesitan casarse para pertenecer a esta iglesia, no para servir, para culturizarlos espiritualmente. Tarde o temprano aparece uno por ahí. El pastor, yo me quiero arreglar, si me ayudan, te ayudamos. Ya tengo la palabra de los abogados, que no nos cobran un centavo. Tenemos listos aquí por lo menos para un buen número de parejas. Pero fíjense, la cultura se platicó, nos pusimos a la disposición, pero no siguen llegando para arreglar el problema. O sea, que es una especie de cultura vivir así. Ahí están, no faltan a los cultos.
Algunos piden servicio, pero se revisa, ¿estás casado? Pues no, estoy en unión libre. No, no se puede. Cásate. Hay oportunidad para que te cases y sirvas al Señor. Pero eso es lo poco, lo muy poco que a veces notamos. Sino que el examen debe de ser completamente diferente. Esos serían exámenes muy superficiales, los que se debía de hacer, el ministerio debía de hacer. Sino que debía definitivamente ver si están en la vida de la iglesia, porque el que está en la vida de la iglesia no solo está en la iglesia, sino está viviendo la vida de la iglesia, va a ser completamente diferente, porque el apóstol Pablo dice, no solamente soy apóstol por voluntad de Dios, sino también porque soy heredero de la promesa de la vida eterna. Y yo no me puedo desprender de la vida eterna porque es algo que se me ha presentado, que no esperaba contar con ello. Sin embargo, ahora que la tengo, no la voy a desperdiciar, la vida eterna. Quiere decir que si se habla de vida eterna, se puede hablar de una vida que no es eterna. Si se habla de una cultura que es espiritual, puede decir que se puede hablar de un sinnúmero de culturas, que no son las culturas que nos llevan allá donde queremos ir, donde deseamos ir. Y el problema es que los días pasan y los tiempos pasan, y estamos allí con nuestra propia manera de ser, con nuestra propia cultura. Permanecían inmutables. Y como que estaban inmutables para siempre. Su fundamento se estaba deteriorando. Sin embargo, Pablo continuaba, Timoteo, Tito, los colaboradores de Pablo seguían cimentados en el fundamento, permanecían inconmoviblemente a donde Dios los había puesto. La ola de degradación, es cierto, les afectaba, los metía en tristeza, pero la carta de Pablo los anima a que no se preocupen por la situación de esa iglesia, sino que les inyectaba, como era una cosa que alguien que está enfermo, ¿verdad? Y tiene que vivir con una pastilla siempre, como que les inyectaba, vacunaba, digámoslo así, vacunaba a la gente para que aquella decepción, para que aquella situación incómoda en que la iglesia estaba viendo, habían visto santos ministrando a Dios a la perfección o casi a la perfección, y ahora lo están viendo inmutables. Habían sido seducidos, se habían degradado, habían escuchado afuera. Nosotros estamos en un servicio y así me di cuenta de repente que había un muchacho muy inteligente. El muchacho está leyendo los libros de Marx y de Lenin. Entonces el padre de familia debe de examinar qué lecturas tiene su hijo en su casa. Y hoy con las computadoras tiene que tratar de controlar qué es lo que lee su hija, su hijo en su casa. Porque por allí va a entrar la degradación a la iglesia. Y se va a invalidar el concepto bíblico en la mente de ellos, en el corazón de ellos. Y van a empezar a menguar y a ser simplemente unos asistentes, unos concurrentes a la iglesia, nada más. Cuando la Biblia claramente nos enseña de un orden
que la iglesia de Cristo es la iglesia más ordenada que existe en el mundo. Tiene específicamente, está bajo su autoridad legítima y verdadera, escogida antes de la fundación del mundo, predestinada la autoridad que iba a ser para la iglesia y que se manifestó en esos días que le tocó a la iglesia nacer, ser fundada. Número 1. Sus colaboradores deben de ser personas que estén alrededor de ese fundamento, de ese plan, de ese propósito eterno. Antes de la fundación del mundo, Dios crió el propósito de lo que iba a hacer con los gentiles, con la iglesia gentil. Y lógicamente iba a predestinar a su Hijo Jesús para que fuese la cabeza, la autoridad de la iglesia. Y Jesús iba a nombrar colaboradores por medio de los pilares apostólicos que sabrían poner las gentes de acuerdo al mismo don y al mismo talento que el Dios mismo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Tenemos así entonces ahora. Antes, o algunas iglesias lo hacíamos o lo hacemos, que había un departamento para los hermanos que habían sido bendecidos en el bautismo con el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. Y así poníamos una silla, y me acuerdo una vez que puse 10 sillas. 10 sillas. Y solo se sentaban los que profetizaban. Los que profetizaban sabían cómo hacerlo, habían entrado en esa cultura, cómo hacerlo y cuándo callar, cuándo no callar, cuándo orar y cuándo profetizar, y cuándo saber callarse. Una vez entró un pastor extranjero y cuando vio las 10 sillas, dijo: ve, aquí tienen 10 dones del Espíritu Santo, dijo. Entonces yo lo categoricé como ignorante, porque los dones del Espíritu Santo no solo son 9, ni son 10. ¿Aló? No solo son 9, ni no solo son 10. Y los dones del Espíritu Santo no se caracterizan porque aquí dice el Señor. Y aquí dice el Señor es antiguo testamentario, no es para hoy. El apóstol Pablo, que es el escogido divino, ya dijimos cómo, por la voluntad de Dios y por la gracia de la promesa de la vida eterna. Esa era la garantía, Timoteo. Timoteo, tu garantía. Tito, tu garantía. Los que sean colaboradores, tu garantía es que eres por la voluntad de Dios. Está firme en la iglesia, está tranquilo en la iglesia, está seguro porque por la voluntad de Dios está allí. Pero no te conformes con la voluntad de Dios, sino con que sientes que tienes la vida eterna. La vida que fue preparada de antes de la fundación del mundo, que tienes la vida del cielo, que tienes la vida increada, que tienes la vida de Dios, que tienes la vida de Dios. Y si tienes la vida de Dios, tú vas a ser el mismo en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque tú naciste del Espíritu, viviste en el Espíritu y caminas conforme el Espíritu te da. Esa es una nueva cultura. Mire qué tremendo. Poco a poco ha pasado el tiempo y se ha ido ordenando departamento de intercesores, porque ¿saben qué hace la gente que no está en la cultura?
pastor, solo el pastor le llegan las notas para que ore por tal enfermo, por tal problema, por el hijo, la hija que se le fue con otro, por el vecino que molesta la casa, por esto y otro. Entonces al pastor le dan el gajo de ¿cómo se llama?, de tarjetitas para que ore. Y ahora las agarro y se las paso al departamento de intercesión. ¿Por qué razón? Porque he estudiado la cultura bíblica. Por eso tengo colaboradores, un equipo de intercesión que debían de integrarlo los diáconos y los ancianos. ¿Para qué nos sirven los diáconos ahora? Para trapear, para barrer, para aparcar los carros, para cuidar carros. ¿Para qué más? Tenemos ahora ancianos, ¿para qué? Para fregar, para que le freguen la vida a uno. Y tiene que estar el pastor discutiendo con el anciano tesorero una inversión que va a hacer para la iglesia. O le dice el pastor: mira, este mes voy a necesitar un poquito más de sueldo porque se me enfermó mi niño. Ay, pastor, pero a usted le hemos asignado solo tanto. Entonces que se muera el niño. Está discutiendo el pastor que tiene la autoridad con el anciano por un dinero, por cierto, por un dinero extra de ese mes. Por eso yo me he volado a algunos ancianos con facilidad. Tenía un tesorero que casi me hacía aguantar hambre. Pero esas son enseñanzas. Dije, yo no vuelvo jamás a confiarle la tesorería a un anciano. Me hacía aguantar hambre. Yo me tenía que humillar y decirle: hermano, fíjese que necesito comprar la provisión, pero no hay dinero, me decía. Y yo sabía que había dinero. Mi administración estaba mala. Entonces lo volé. Mire, usted se me va ahorita, desde este momento deja de ser pastor. Aquí están 20,000 lempiras de prestaciones por cualquier cosa. Y vamos a cambiar totalmente la administración de la iglesia. Para lo que me servía el anciano, para estorbarme la vida. Amén. Y a saber a cuántos pastores los ancianos le están estorbando la vida en vez de estar colaborando. ¿Por qué? Porque desconocen la cultura bíblica. Desconocen el orden con que se debe de manejar la iglesia. Hay una cabeza que es el administrador de la economía nueva. Yo cuando quiero más pistos, yo no le pido a la congregación, le pido al que me puso por pastor. Y allá él si no me da. Y generalmente nunca ha dejado de darme lo que he pedido. Digo eso porque tenemos que pasar a esa cultura. Porque la cultura de la iglesia hoy se ha degenerado tanto, porque como vemos iglesias en cada esquina de nuestros pueblos, pasamos por ahí, vemos cosas y las traemos a la iglesia y las metemos en la iglesia. Pasamos por otro lado, vimos otra iglesia, vimos cosas, las metimos en la iglesia. Bueno, un día de estos que jugó la selección, no sé con quién, que por cierto perdió, una iglesia que pararon del culto y pusieron el televisor.
¿Por qué? Porque la cultura ha cambiado. La iglesia está degradada. Mire, le voy a enseñar algo más profundo. Y no se me vaya a molestar porque en la iglesia todo lo queremos tener sobrenaturalmente. En parte tiene razón, pero en parte no la tiene. Todo queremos hacerlo sobrenaturalmente. Es una herencia de los pentecostales. Por eso los dones son sobrenaturales. No, Señor, en parte hablamos y en parte profetizamos. En parte le creo y la otra parte no se la creo. Y aunque que me la meta con jeringa, la analizo y me reúno con esa persona para hacerle saber, tener mucho cuidado, decir dice el Señor sin que el Señor diga nada, porque vas a ser responsable. Un día de estos vas a decir algo que el Señor no ha dicho y tú dijiste dice el Señor, y toda la gente se fue con la idea en la cabeza, dice el Señor, y de repente el Señor no dijo nada. Por eso el apóstol Pablo cambia la tónica. De repente dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué traen? En el momento de la adoración, ¿qué traen? ¿Traen salmos? ¿Traen himnos? ¿Cánticos espirituales? ¿Mensajes? ¿Lenguas? ¿Interpretación? ¿Profecía? ¿Qué hay? Hay un momento en el cual el pueblo se expresa en esa cultura, cuando el Espíritu Santo la visita. Notemos eso, que hay veces que nos visita, algunas veces nos visita más el Espíritu Santo en algunos cultos que otros. Y queremos hacer los cultos nosotros iguales y decir, este culto del domingo no sirvió. ¿Y quién es usted para decirle a Dios que no sirvió el culto? Y de repente el Espíritu Santo no trabajó económicamente, externamente, no exhibió nada, pero sí trabajó internamente en el espíritu y en el alma de las personas a través de lo que se hizo que a usted no le pareció. Los pastores, creo que los presentes y los ausentes hemos tenido grandes experiencias con Dios cuando estamos tratando de vivir en la cultura de Dios. Voy a contar esto, ya lo he contado muchas veces. Una vez yo llegué a la iglesia sin mensaje, no encontré la Biblia se me cerró totalmente y yo no encontré nada. Y entonces me empecé a preocupar. Y estoy sentado en la iglesia sin nada. Y el que está dirigiendo ya me va a dar el tiempo. Y cuando dice pasa el pastor con el mensaje, yo no llevo mensaje. Yo no llevo ni qué decir. Yo tenía miedo hasta decir buenas noches, Dios les bendiga. Se me hacía difícil, se me hacía duro decirles Dios les bendiga, por la impresión de que no tengo nada de parte de Dios que decirle. Acostumbraba a salir por la parte de atrás y entraba por otra puerta al púlpito. Cuando salí y voy preocupado, nervioso, afuera de la pared de la iglesia, el Espíritu Santo me habla y me dice, dile a mi pueblo que los amo. Ese era el mensaje de la noche. Me paré. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos todos los nuevos. Saludos que hace uno. El mensaje de esta noche es este. Dice Dios que Él los ama a ustedes. Cayó una gloria de Dios en todo el pueblo que ya no me pudieron oír más. De todas maneras no tenía nada más que decir. El mensaje de esa noche era: los amo a todos. Qué gran mensaje, ¿verdad? Qué gran mensaje.
Y todo el tiempo siguiente, como una hora, aquella gente chillando y no dejaba de chillar. Pero no era la palabra chillar, llorar. No dejaba de estar compungido, llorando y llorando, tocados y tocados y tocados, porque esa noche se derramó el amor del Padre en toda la iglesia. Ajá, ¿de dónde sacamos el amor del Padre? Desde esa noche para acá, yo estoy súper seguro que Dios me ama porque me lo dijo. Yo los amo a todos. Entonces le voy a decir algo bien atrevido, con un poco de atrevimiento. Búsqueme por favor, 2 Timoteo. Porque no leímos la lectura que traía, pero vean, busquemos 2 Timoteo. Los últimos versos. El verso 19. 2 Timoteo, verso 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Cuando yo leí eso, usted lea la Biblia, léala entera, por favor. Hay quienes las salutaciones no las leen, léala entera. Cuando yo leí Pablo, con aquel potencial espiritual, con evidencia de los dones de poder y de sanidad divina, óigame, a un gran colaborador, a Trófimo, lo deja en Mileto enfermo. ¿Por qué no lo dejó sano? ¿Podía Pablo orar por los enfermos y que estos fueran sanos? Sí, digámoslo todos, sí. ¿Y por qué a Trófimo lo deja enfermo y se va? Para que aprendamos cómo Dios se mueve. Un gran colaborador de Pablo, un hombre fiel que había estado en todas con Pablo, como Erasto, como Mileto, como Mileto no es donde estaba enfermo, como Aquila, como Prisca, como Onesíforo, como Tito, como Timoteo, a quien se le escribe la carta. Y ellos le mandan saludos a Timoteo. Me llevé un fiasco cuando leí y dejó a Trófimo en Mileto, lo dejó enfermo. Dios mío. Hay gente en las iglesias que quedan viendo al pastor como la solución de todos los problemas. Está enfermo, llama al pastor. Allá a las 2 de la mañana se le enferma un niño, llama al pastor para que haga una oración. Porque si el pastor ora, el niño se sana. Y si no se sana, el pastor no es un buen pastor. ¿Verdad? A ese pastor vamos a tener que poner otro mejor, porque ni viene a la casa a esa hora de medianoche. Por lo menos que nos diga una palabra por teléfono. ¿Qué hacer con el niño enfermo? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, heredero de las promesas de la vida eterna, deja a Trófimo en Mileto enfermo. Lo deja enfermo y se va.
Si usted hubiera estado allí como familia de este hombre, usted hubiera dicho, pero caramba, ¿y este hombre qué le pasa? Si hasta los lienzos, la ropa de Pablo, parece que eran los lienzos, eran tomados por los enfermos, y cuando los tomaban, salían sanos, y ahora deja este colaborador. Si oraba por otros que no eran nada de él, ni eran colaboradores, ¿cómo los sanaba? Y ahora este que es colaborador lo deja enfermo ahí y se va. ¿No le parece grosería esa? ¿Le parece grosería o no le parece? Ahora, mi preocupación, donde tuve problemas serios fue en esto. ¿Qué procuraba hacer Pablo? Dejar a Trófimo enfermo en Mileto y no hacer nada por él. Pero eso no es nada. Aparece Timoteo con unos dolores de estómago terribles, tremendos dolores de estómago. Y no le dijo ni siquiera que conseguía albahaca o ¿cómo se llama? Manzanilla allí, que te haga un té de manzanilla ahí, un jugo de limón, un jugo de naranja agria, un fresquito de canela. Le dice, Timoteo, agarra vinito y échate unos, después otro, después otro. Bebe vino. Porque esa enfermedad probablemente sea por causa del agua que estás tomando. Pues no bebas agua, sino que bebe vinito. Qué rico, ¿va? Y no es el gran apóstol que sana a los enfermos. Y no lo tiene la gente como el hombre que resuelve todos los problemas. Y le dice, no tomes agua, sino que toma un poco de vino por causa de tu enfermedad. ¿Por qué no le dijo, sé sano en el nombre de Jesús? No lo hace. ¿Por qué? ¿Qué misterio hay allí? ¿Por qué? ¿Es Pablo un apóstol genuino, como nosotros se nos mete en la cabeza, o no lo es? ¿Es o no lo es? Él dice, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Dios quiso que fuera apóstol. Y no solamente por la voluntad de Dios soy apóstol porque soy heredero de la promesa de la vida eterna. Y deja a Trófimo allá enfermo y se va. Y cuando le sale Timoteo le dice, ahora empínate unos poquitos, unos cuantos en vez de tomar esa agua. ¿Qué pasó? ¿Verdad que cuesta entrar en esa? Como le dije, en esa cultura. ¿Verdad que cuesta entender? ¿Por qué Pablo no sanó a Trófimo? ¿Por qué Pablo no sanó a Timoteo? ¿Por qué no lo sanó? ¿Quiere saberlo? Véngase el próximo retiro. No son bromas, son bromas. ¿Quieres saberlo de veras? Pablo está conectado con Dios y sabe que Trófimo, Timoteo, sus colaboradores y él están bajo una prueba divina por causa de la decadencia en que había caído la iglesia. Sencillo. Oró en la mañana y se dio cuenta que no había sanidad para Trófimo. El ambiente está vacío. Fíjense que a veces vamos a hacer campañas en los solares baldíos, en los campos, sin consultarle a Dios si va a sanar o no va a sanar. Yo tengo el poder.
Yo soy evangelista, para eso me llamó el Señor. Y no es posible que el Señor no haga nada en esta campaña. A ver usted, traigan todos los enfermos, sáquenlos del hospital también. Y no va a quedar ni uno enfermo. ¿La orden vino de arriba o se la inventó en el ámbito que usted circula? ¿Ah? Anciano le dice al pastor, hagamos tal cosa, tal actividad, impresionemos el siglo, el año de la libertad. Este es el declaremos, pongamos cartelones por todos lados, hagamos esto, hagamos lo otro, y hagamos un culto masivo en cada esquina alrededor de la iglesia, hasta llegar a la manzana octava alrededor. Y el pastor dice, ay, buena idea, vos, ¿de dónde te la sacaste? Del sombrero se la sacó. ¿Sí? Hermano, es que el Señor dice, id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, es una obligación ir. ¿Y por qué a Pablo el Espíritu Santo le digo, a Asia no vayas? A Asia Menor no vayas. Y le dijo, vete a Jerusalén. Pero Pablo, en Jerusalén te van a agarrar a pedradas, te van a amarrar así, mira, le dijo Ágabo. Y se amarró todo Ágabo. Así te van a hacer. Así van a hacer al hombre al cual es este cincho. Y dijo Pablo, aunque hagan lo que hagan, yo voy para Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenía cultura espiritual. Y así hicieron con él. Y le esperaban pruebas difíciles en Jerusalén, pero le dijeron que fuera a pesar de las pruebas, y fue. La iglesia del último tiempo tiene que avanzar rápidamente, tiene que caminar. Tenemos que escudriñar este libro lo más que podamos. Deje de andar leyendo novelas y viendo películas que dan asco. Métase aquí. Pero no lea con el alma carnal, buscando qué beneficios hay para mí, buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué Dios quiere hacer con mi vida. Traigo a colación esta plática porque el tiempo que estamos viviendo es tiempo degradante. Da horror irse a meter a ciertas congregaciones. No horror, terror. Donde el dinero es el que manda. Y va a quedar bien señalizada la iglesia de los ricos y la iglesia de los pobres. La iglesia de los ricos van a tener cosas, mega iglesias, van a tener de todo. Y la iglesia de los pobres no van a tener gran cosa. Pero van a ser felices los que reciben de Dios para sustento y abrigo, que los que reciben canastos llenos de dinero, que es para hacer según los planes de su alma carnal. Van a ser felices los que saben administrar
Los que cambian las riquezas de abajo, de aquí, de la tierra, por las riquezas celestiales. Y hay aquí una vacuna contra la iglesia degradada. Aún estando así desalentados, decepcionados, aún estando en serias dificultades, Pablo les da a sus colaboradores a lo menos nueve puntos importantes que se pueden empezar a vivir en la nueva vida de la iglesia. Porque la vida de la iglesia es una vida espiritual. ¿Cuántos nacimos del Espíritu? ¿Cuántos estamos seguros que nacimos de arriba? ¿Cuántos estamos seguros que nacimos de veras, de nuevo? ¿Cuántos estamos seguros que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu? ¿Cuántos sabemos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? Bueno, todos estamos convencidos de eso. Pero yo pregunto, ¿estamos preparados para una prueba? Que llegue el siervo de Dios, Pablo deja al enfermo y se va. Lo deja tirar en una cama y se va. Y a Timoteo le dice, bebe vino en vez de agua. Pero Pablo, si en otras ocasiones tú solo ponías las manos y las enfermedades se iban. Sí, pero es que esta es una prueba. Y esa prueba no se levanta hasta que cumpla el veredicto, hasta que cumpla su propósito. Se levanta. Porque probablemente habían sido contaminados con la degradación que se había introducido en la iglesia. Porque probablemente se había introducido a través de uno en la iglesia cosas feas, cosas raras. Llegaban los muchachos, los adolescentes de la iglesia, no se trataban como hermanos, sino que al saludarse no se decían como decimos nosotros los mayores, Dios te bendiga, hermano, y que lo decimos con sinceridad. Decían, ¿qué hubo, loco? ¿Qué onda vos? Y se las tuve que quitar. Algunos les caí mal, se les quité. ¿Qué hubo, loco? ¿Qué le gustaría a usted que le dijera qué hubo, loco? ¿Qué hubo, locos? ¿Qué onda? Y empecé a desgarrar eso, a quitarlo. Su saludo tenía que ser un saludo más formal, más reverente, más cuidadoso, más respetuoso. ¿Por qué? Porque yo leo las 9. Regalos y virtudes que Dios le da a su iglesia cultural. Timoteo, debes de tener una conciencia pura. Número uno, conciencia pura. Mi conciencia tiene que ser pura. Número uno, le leo las otras. Una fe no fingida. No debe de fingir su fe. 2. 3. Tener el don divino. 4. Un espíritu fortalecido.
¿Cuándo necesito yo un espíritu fortalecido? ¿Cuando estoy en una prueba? ¿O cuando tengo la tentación de ver una novela? ¿O ir a un lugar no apropiado para creyentes, pero tengo el deseo de ir? Me acuerdo, una conciencia pura, mi fe no fingida, tengo el don divino, mi espíritu está fortalecido porque lo ejercito. ¿Dónde ejercito yo mi espíritu? Aquí, en la iglesia. En el tiempo de adoración. En el tiempo de las alabanzas adecuadas, apropiadas. Los señores de alabanza tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué alabanzas dirigir el día tal? Porque no se han dado cuenta que Dios ha hablado a través del canto. Hace tiempos el grupo de alabanza, ahí salían profecías cantadas y habían mensajes cantados, porque el primero que entraba en adoración era el grupo de alabanza. Desde allá soltaban los instrumentos y se oía aquel rumor que la iglesia los imitaba, y a veces ellos bajaban y ministraban abajo a los hermanos, o venían ungidos. Pero los cantores, los adoradores, la adoración tiene que pensar allá. Y yo les recomiendo, por favor, los grupos de alabanza sean ustedes, no anden imitando a otros, porque van a perder el don, la dotación que Dios les da por ser ustedes naturales. Háganlo y van a ver cómo ministran. Hermanos, si nosotros ministramos bien, cuando nosotros cantamos esos coros, esa cadena de coros alegres, hermanos, no hay quien no dance. Pero no estamos pidiendo que dance, estamos pidiendo que adore. Que ejercite su espíritu. Que cambiemos el cassette, vamos a la adoración perfecta en el espíritu, para que nuestro espíritu se ejercite. ¿Se ejercita en qué? Se ejercita en esto, en la buena voluntad del Padre. Un espíritu fortalecido, la gracia eterna, la vida incorruptible, la sana palabra y el espíritu que mora en nosotros. Son 9 ingredientes que nos llevan a soportar cualquier prueba que pueda venir a la iglesia. Así es que yo ya sé, cuando la iglesia quiere entrar en una degradación, entonces ya sé, solo tengo que jalar la gaveta del armario y ahí están mis 9 asuntos y empezar a trabajar con una conciencia pura, porque algunos no la tenían y por eso algunos de ellos colaboradores naufragaron en cuanto a la fe. Otros endurecieron su fe. Otros debilitaron su fe. Hermano querido, mire, entrar en un problema serio que es contra usted y usted se para
se para con hombre, como hombre, su conciencia pura, la mantiene pura y la mantiene pura y aguanta. ¿Por qué usted está ahí aguantando a través de esa conciencia pura? O sea, ¿por qué la mantiene pura ahí en todas partes? ¿Por qué? Porque sabe que usted es llamado por la voluntad de Dios, uno, y porque sabe que usted es candidato a la vida eterna. Que usted se muere, va a resucitar y va a seguir viviendo. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay pérdida, solo ganancia. Aquí solo ganancia hay. En Cristo Jesús, solo ganancia. Mientras eso no suceda, si no hay degradación en algún lado, hay la abundancia de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Las virtudes que el Señor por el Espíritu Santo empieza a repartirle a cada uno para que la use. Entonces en la iglesia no solo trabajan los pastores, no solo trabajan los ancianos, no solo trabajan los diáconos, no solo trabajan las damas, no solo trabaja el departamento de evangelismo, no solo trabaja el departamento de escuela dominical, trabaja todo el pueblo. ¿Por qué? Porque le han sido repartidas las virtudes de las riquezas de Cristo Jesús. Todo el pueblo. Todo el pueblo. Señor, una vez me dio una tocada fuerte, pero fuerte. Comencé a llorar. Mi esposa se va para Guatemala a hacerse una operación de más de un mes. Quedó solo en la casa, trabajando, con 6 niños. Y una hermana se da cuenta y se viene a mi casa y me dice: pastor, aquí estoy para hacer lo que sea. Me lavaba, me hacía comida, cuidaba a los niños. Mira, me pegué una chillada yo, y usted no se imagina, porque dije: Dios mío, se me viene el cielo encima. Mi esposa enferma, los niños, hay que dejarlos a la escuela, unos, cuidarlos, bañarlos, 6, no 1, 6, hacer los oficios de la casa, cocinar, lavar, aplanchar para 7. Llegó una hermana de la iglesia: hermano, aquí estoy a sus órdenes. No importa el tiempo que su esposa esté en Guatemala, estuvo 1 mes y medio. Y digo, yo le dijo a su esposo, me dice: está de acuerdo, hasta va a venir a ayudar. Y pasó todo sin que pasara nada. En la iglesia había un don. ¿Cómo se llamará ese don? A veces hay una hermana en cama, su esposo trabajando, no hay quien la auxilie, y ahí se la aguanta porque no hay nadie quien llegue a echarle una mano. ¿O sí? Porque estaban pendientes todos. En la iglesia del principio estaban pendientes todos. Si alguien no tenía que comer, le traigo, ¿no? Porque sé que no tiene que comer. Amén. Amén. Alguien tiene urgencia de dinero, se desespera. Nosotros echábamos la vaca, recogíamos, a veces hasta más recogíamos.
Todo eso se va perdiendo poco a poco. Trabajo de ancianos. Llegar a la casa, ¿cómo está aquí? ¿Cómo están las cosas, hermanos? ¿Qué tal están? ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, hermano, estamos bien, ¿no? Me dijo un hermano una vez: yo quisiera que usted estuviera en mi casa y que quisiera hacerle una sopita de pollo bien sabrosa, pero me da pena en la forma en que vivo. Y fíjese, hermano, que usted no sabe dónde viví yo. Yo vivía en Progreso un tiempo chiquito, que dormía en un tapesco. ¿Sabe lo que es un tapesco? Que no llega ni a catre. ¿Y sabe cuál es el cielo falso? Manacas. ¿Y sabe cuál era el piso? Tierra. Así es que yo estoy acostumbrado a ir a una casa que no tenga piso, sea de manaca y que no hayan camas. No se preocupe, hágame la sopa de pollo. Porque hay hermanos que miran al pastor arriba, ¿verdad? Ese hombre no. Ese hombre hay que ajustar un buen billete cuando nos vaya bien. Cuando nos den el aguinaldo, lo vamos a llevar al Hotel Copán del Sula o a algún hotelazo, porque ese hombre se lo merece. Invítelo a la sopa de pollo, donde quiera que sea, para que se dé cuenta cómo vive. Y en la iglesia nos dimos cuenta de una hermana que iba a caer de la casa encima, y se reunió un grupo de hombres y se fueron y le arreglaron la casa. Pero si nadie hubiera ido a esa casa, ¿quién le arregla la casa? Nació de ellos, ella no lo pidió, nació de ellos. Ella no lo pidió, nació de ellos. Le cambiaron la artesón, le cambiaron todo, le cambiaron el techo, le cambiaron todo nuevo. Nació de ellos, nació de la comunión. Porque así vivía la iglesia del principio. Hoy está enfermo el vecino, y el vecino que está solo en cerco de por medio no se da cuenta que está enfermo, porque tiene una necesidad. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. La cultura de la iglesia es completamente diferente. Voy finalizando y quiero dejar tiempo para las preguntas como ayer, porque me dieron un buen tiempo. Las provisiones divinas. ¿Conoce usted de las provisiones divinas? ¿Las conoce? Dios está esperando necesitados para enviar provisiones divinas. Dios está esperando a gente que se decida para poderlo ungir con las virtudes, con los atributos de Dios, pero para que le sirva, no para que lo guarde. Dios no te bautizó con el Espíritu Santo para que lo tengas guardado. Dios te bautizó con el Espíritu Santo para que lo utilices. Dios te llenó con el Espíritu Santo para que lo utilices, no para que lo tengas guardado. Dios te dio esas lenguas para que las hables, no para que las tengas guardadas. Dios te dio, cuando te bautizó con el Espíritu Santo, te dio esas lenguas y no te las dio para que al llegar a la iglesia tuvieras pena de hablarlas. Dios te dio esa interpretación de lenguas, Dios te dio esa profecía, Dios te dio el poder de sanar, Dios te dio la fe, Dios te dio el discernimiento de espíritu para discernir por el Espíritu. No te lo dio para que lo guardaras. Un día te lo va a cobrar, y lo que te presté para que lo usaras, ¿dónde lo pusiste?
¿Cuántas veces lo usaste? ¿Ah? Y supieras que aquello que te di le iba a servir a otro. Te lo di porque yo sé que iba a servirle a otros. Aquella interpretación de lenguas, yo tenía mensaje para otros. Pero ¿por qué lo alzaste? ¿Por qué lo obviaste? ¿Por qué lo olvidaste? ¿Por qué lo guardaste? ¿Por qué lo encajonaste? Aquel mensaje que te di para que se lo llevaras en la tarde a tal hermano, ¿por qué no se lo llevaste? Estando en mi casa, hasta mi esposa se sorprendió un día miércoles. El día jueves me hizo el Espíritu Santo salir corriendo en bus, me fui para Comayagua. Yo no conocía Comayagua, ni conozco. Yo no sabía qué iba a Comayagua. Yo me subí a un bus para ir a Comayagua. Yo voy para Comayagua, pero yo no sabía qué. Y de repente me dijeron, ve a la casa de Antonio Maradiaga. Búscalo. Y dije, ellos son cristianos. Voy a ir a las iglesias a preguntar. Fui a 8 iglesias, no lo conocían. En una iglesia me dijeron, vaya a la radio. Fui a la radio y les dije, ¿conocen dónde vive Antonio Maradiaga? Me dijeron, sí. Me dieron la dirección y me fui y los encontré. Fui a la casa. La esposa está tirada en un canapé, paralítica, llorando. El esposo no tiene quien le haga comida porque no tienen dinero para la provisión. Están solos. Y van a pasar ese día. Ayer comieron, pero este día de hoy no iban a comer porque no tenían nada. Yo llegué como a las 2 de la tarde. Toqué la puerta. Y cuando toqué la puerta, ella exclamó desde el canapé que estaba en la sala: mira a ver si es un ángel que viene, dijo. Y el esposo abrió la puerta. No, es el hermano Ismael, qué gusto. Y me dio un abrazo. Se me quedó pegado, pero se me quedó llorando. Que nos desprendimos, que fui al hermano, le puse la mano. Hermano, este es el día que te levantas de ese canapé. Le agarré la mano y la puse en pie y empezó a caminar en la sala y empezó a danzar sin música. La había sanado el Señor en ese momento. Me metí la mano a la bolsa y le di 1000 lempiras. Vayan, compre provisión para que almorcemos. Toño, vaya a la provisión, vaya a la pulpería y tráigase una provisión de 1000 lempiras para que almorcemos juntos. Y yo me voy. Yo me tengo que ir, yo tengo que agarrar el bus de regreso. El Espíritu Santo quiere usarte, pero has escondido el don. Oíme, ¿por qué escondes ese don? ¿Por qué escondes ese talento? Va a venir un día el dueño del talento a preguntarte qué hiciste con el talento que le di. Es que sabía que era duro y severo y tuve temor y por eso lo escondí. Si lo hubiera dado a los bancos, por lo menos hubieran ganado réditos. Pero lo escondiste. ¿Qué estás haciendo con el don, con el talento que Dios te ha dado? ¿Qué haces con él? ¿Dónde lo tienes guardado? Vas a ir esta misma tarde a sacarlo. Donde lo has guardado para usarlo en la iglesia. En la iglesia donde vayas tienes que irlo a usar. Porque Dios te lo ha dado para que lo uses. ¿Ya te acordaste? ¿Te acuerdas que hablabas lenguas? ¿Ya no hablas lenguas? Hace años que no hablas lenguas. ¿Que usted de las lenguas por gusto? ¿Acaso Dios da cosas para que las tiremos a la basura?
¿Acaso nos da algo tan sagrado como el Espíritu Santo para que lo olvidemos con facilidad? ¿Acaso no hay poder en el Espíritu Santo para usarlo? ¿Acaso no hay virtud en el Espíritu Santo para usarlo? ¿Qué lo hiciste? ¿A dónde lo metiste? ¿Qué lo hiciste? Esto va con pastores también, que hablábamos lenguas y profetizábamos. Ya no lo hacemos. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque somos pastores. ¿Por qué ya no lo hace? Porque es tesorero de la iglesia o tesorera. ¿Por qué ya no lo hace? Porque está ocupando un cargo muy importante en la iglesia que usted cree. Dios no hace acepción de personas. Porque cuando venga la prueba, tienes que utilizar otros dones que están guardados, que están preparados para ese momento. Ya te lo mostré con la Biblia. No te va a funcionar el don de sanidad, no te va a funcionar el don de fe. Te tienen que funcionar otras cosas que son para ese momento. Porque Dios es un Dios ordenado. A cada tiempo Él da sus riquezas, sus talentos, sus dones para usarlos en tal momento. Hay algo que no le entiendo yo a la iglesia, es eso. ¿Por qué no le entiendo? Porque no está al alcance de mi mente carnal, no está al alcance de mi alma carnal. Eso solamente se puede discernir por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que inclines tu rostro y por favor, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Número uno, Dios te dio una salvación tan grande. Dios te salvó. Dios mandó a su Hijo a la cruz del Calvario a derramar su sangre bendita y preciosa, sangre en la cual ningún juicio pasaría sobre ella. Serían absueltos todos aquellos que estaban aplicados a la sangre del Cordero de Dios. Te hicieron nacer de nuevo. Resucitaste cuando Cristo resucitó. Y te dijeron que vivieras esa vida de resurrección hasta los últimos días de tu vida. ¿Qué has hecho con ello? ¿Para quién vives? ¿Acaso no vivimos para Él que nos cedió a nosotros? Él se dio por entero a nosotros. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Hay quienes olvidaron la forma como aceptaron a Cristo y dónde aceptaron a Cristo y hasta perdieron la fecha. Yo te la puedo recitar. Yo nací de nuevo el 18 de febrero de 1968 y el 21 de febrero de 1968 yo fui sanado de alcoholismo porque fui alcohólico. Te puedo dar fechas claves cuando el Espíritu Santo me dotó para algo. Y esa dotación yo quiero también utilizarla en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Giovanni y Luis, ayúdenme a ministrar lo que Dios te ha dado. Aníbal, lo que Dios te ha dado, no lo divagues. No lo divagues, no lo divagues, no se te deslice de la mente lo que Dios te dio, lo que Dios te dio, lo que Dios te dio. Tal vez pastores me ayuden a ministrar a gente que está tocada esta mañana, por favor. Luis, ahí, Giovanni, por favor nos ayudan, ancianos que están en función, por favor. Ahí, hermano René Córdoba, nos ayuda a ministrar a gente que está tocada, porque si está tocada es porque Dios quiere tratar contigo. Si estás tocado por el Espíritu Santo es que Dios quiere tratar contigo. En el nombre poderoso de Jesús, restaure esas lenguas, esos dones, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, fuiste traída para algo. No fuiste traída solamente para estar en una silla. Dios te llevó donde te llevó,
La Iglesia Ríos de Agua Viva, Misión Cristiana Elim, presentó su programa La Familia en Restauración.